a compartir la palabra, así es que le pido de favor que vaya al Evangelio de Juan y vamos a hacer un recorrido por los primeros 5 capítulos del Evangelio de Juan, empezando por el capítulo 1. Recuerde que el número 5 es el número que representa la gracia de Jesús. El número 5, si usted no lo sabía, es el número que representa la gracia de Jesús. El número 6 representa la humanidad del hombre. El número 10 representa la ley. Pero vamos a leer acerca de lo que la palabra nos puede enseñar o nos enseña en el Evangelio de Juan. Y queremos hacer un balance entre la ley y la gracia, pero sobre todo cómo dentro de la gracia usted y yo tenemos cabida, sí y solo sí, podemos tener acceso a la gracia de Cristo a través de la fe. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, Jesús es la palabra es Jesús. Después dice el versículo 9 del capítulo 1 de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, es decir, Jesucristo venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de que Jesús vino y los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios le rechazó. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tenía un propósito, salvar al pueblo de Israel. El mismo Señor Jesucristo dijo, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero los suyos, es decir, el pueblo, no le recibió. Y entonces se abrió el panorama de Dios, la misericordia y la gracia de nuestro Señor, para que a todos los que lo reciban, a los que creen en su nombre, se les dé la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Es decir, Dios es el que causa que tú y yo seamos hijos. Cuando Él nos expresa su amor, su benignidad, su bondad y la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y nosotros aceptamos recibir a Jesús, Dios causa en nosotros el que seamos hijos. Dios envía su espíritu a nuestros corazones, el espíritu que dice, tú eres mi hijo. Recuerda, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, pero nos ha dado un espíritu de adopción, el cual clamaba Padre. Quitó nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu destituido y puso una nueva creación en nosotros. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Y Efesios 4:24 dice que fuimos creados, nuestro nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo hay un componente fundamental que es la verdad de la palabra. Es la gracia y la verdad, están juntas. La gracia y la verdad. Nadie puede entender la gracia, tener acceso a la gracia y caminar en la gracia y aprovechar la bendición de la gracia de Dios que tenemos en Cristo Jesús si no tiene la verdad, si no conoce la verdad, si no permanece en la verdad de la palabra de Dios. 15. Juan dio testimonio de Cristo, de Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque Jesús es tan abundante, porque en Dios se encuentran las abundancias de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que nunca escasearán. La escasez es parte del pecado, la escasez es parte de un mundo en caos.
Pero en Cristo, en Dios mismo, hay abundancia y todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús es abundante. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dios dio la ley a los hombres a través de Moisés. Recuerde, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el pueblo de Israel estuvo 430 años, dice la Escritura, en Egipto, se habían olvidado de Dios. De hecho, cuando Dios habla que escuchó el clamor del pueblo, el pueblo no clamó directamente a Dios, porque no le conocían. Recuerda que Dios se manifestó a Moisés en una zarza encendida. Moisés no conocía a Dios y Dios se manifestó a él y se dio a conocer. Pero cuando el pueblo fue sacado de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto y con gracia. Dice la Escritura que ninguno salió débil y ninguno salió enfermo de Egipto. Recuerde que antes de salir, todos los del pueblo de Israel celebraron la Pascua. La Pascua, que tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta, es una sombra, aquella participación del Cordero que hizo el pueblo de Israel es sombra, era una profecía de lo que se iba a cumplir en Cristo Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta. Ahora, Dios sacó con gracia y desde que lo sacó de Egipto hasta el monte Sinaí, antes de darles la ley, Dios los trató con gracia. El pueblo murmuró porque Faraón venía a perseguirlos y Dios abrió el mar rojo. El pueblo murmuró porque no tenían agua que beber, porque las aguas eran amargas y Dios causó que las aguas se convirtieran en aguas dulces. El pueblo continuamente murmuró en esa época y Dios no juzgó su murmuración. Dios no castigó al pueblo porque Dios tenía abundante gracia y misericordia para con el pueblo y quería hacer del pueblo un pueblo santo. Y cuando llegan delante del monte Sinaí, Dios se expresa a través de Moisés para decirle al pueblo: yo quiero ser su Dios y ustedes que sean mi pueblo. De hecho, el propósito de sacar al pueblo de Egipto es que Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto para que vengan y me adoren y me sirvan. Y ese era el propósito de Dios. Pero el pueblo, por no conocer a Dios, y el pueblo por ser de alguna manera orgulloso y soberbio, el pueblo por querer justificarse a sí mismo, le dijeron a Dios: Dios, no queremos que tú nos juzgues de acuerdo a tu gracia y tu misericordia. Queremos que tú nos juzgues de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Y entonces Dios cambió su semblante. Dios conoció que el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo orgulloso, un pueblo que quería justificarse a sí mismo, un pueblo que quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y no recibir sin esfuerzo la bendición, pero ellos querían a través del esfuerzo cumplir para que Dios se agradara por su cumplimiento. Y Dios no opera así. Así es que Dios les dio la ley y les dio a entender: si tú quieres hacer las cosas por esfuerzo, si tú quieres hacer las cosas en tu esfuerzo, en ti mismo, a mi manera, aquí está la ley. Y la ley vino a causar que el hombre se viera a sí mismo pecador. Y nada, que el hombre se viera a sí mismo incapaz de poder acercarse a Dios. De hecho, las primeras palabras cuando Dios les iba a dar la ley fueron: que no se acerquen al monte, porque aquel que toque este monte desierto morirá. Así es que Dios les dio la ley para que ellos entendieran que no podían justificarse a sí mismos y que el pecado se exponenciara en sus vidas y que ellos desistieran de confiar en sí mismos hasta que viniera Cristo. Y entonces vemos cómo Dios les dio la ley a través de Moisés, pero dice la Escritura en Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vino. De hecho, el griego no habla de plural, vinieron, sino habla de singular. La gracia y la verdad vino con Jesús. Jesús es la gracia
y Jesús es la verdad. No fue algo que les fue dado a través de un hombre, sino que la misma gracia y la verdad vino en Jesucristo y el mismo Señor Jesucristo descendió y habitó entre nosotros. Dice el versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, no el pueblo de Israel, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, Jesús, Él lo ha dado a conocer. Fíjate cómo dice el versículo 51 del capítulo 1. Aquí el Señor Jesucristo eh, empieza a llamar a sus discípulos y dice el versículo 51. Y Jesús le dijo, le está diciendo a Natanael, Jesús le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pedro es llamado, Andrés su hermano es llamado, después Felipe es llamado y Natanael es llamado. Y Natanael dice la escritura que vino no creyendo que de Nazaret hubiera algo bueno. Y Jesús le dice, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y se asombra Natanael y le dice, antes de que tú vinieras a mí, yo te vi debajo de la higuera. Y entonces Natanael le dice, Señor. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto por causa de Jesús y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En la ley el cielo está cerrado y el hombre tiene que cumplir la exigencia de la ley para que los cielos se abran. De hecho, usted lo puede encontrar en Malaquías. Malaquías dice, y si tú obedeces al Señor, dice el tesoro del cielo te será abierto, los cielos te serán abiertos. De otra manera, los cielos se cerrarán delante de ti. Pero en Cristo Jesús, los cielos fueron abiertos para permanecer abiertos. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo. Cristo fue a la cruz, ascendió a los cielos. El Espíritu Santo descendió sobre todos los creyentes y los cielos están abiertos porque el reino de Dios está en cada creyente nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué quiero leer este versículo 51? Porque el Señor Jesucristo empieza a hablar de Jacob. Porque Jacob tuvo una experiencia que en un sueño vio una escalera y a los ángeles subir y bajar. Y aquí el Señor Jesucristo está haciendo alusión a aquella historia de Jacob, pero a favor de él, diciendo, de aquí en adelante los cielos están abiertos y los ángeles de Dios suben y descienden sobre mí. ¿Y por qué cita a Jacob? Porque recuerde que Jacob después fue llamado Israel. Israel es el padre de todas las generaciones. De ahí descienden los judíos. Así es que está haciendo anotación o está haciendo un llamado al pueblo de Israel. Ahora, a aquella época del pueblo de Israel. Ahora, Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra con agua, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. Recuerde, 6 tinajas de agua. Entonces les dijo, sacad ahora de ahí y llevadla al maestresala. Al maestresala es el que prueba el vino. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y después, cuando han bebido mucho, sirve el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el primer milagro que Jesús hizo, convirtiendo las aguas en vino. El primer milagro que por mano de Moisés fue hecho en Egipto, cuando Moisés y Aarón fueron a hablar a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel y Faraón no quiso, Moisés convirtió las aguas en sangre y trajo como resultado muerte. Moisés, que es el que
es conocido por la ley, manifiesta un milagro glorioso de Dios, causando que las aguas se convirtieran en sangre en Egipto, y el resultado fue muerte. ¿Por qué Jesús habría de hacer un milagro en las bodas de Canaán en Canaán de Galilea? ¿Por qué el Señor Jesús habría de hacer un milagro? Porque Jesús está haciendo un contraste glorioso. La ley y la gracia no se pueden mezclar. La ley fue dada y la gracia vino con Jesús. La ley fue dada para que fuera un maestro, un ayo para traer a los hombres a Cristo, para que los hombres digan no podemos cumplir la ley, y entonces que no sea a través de la ley, pero que sea a través de la gracia que puedan ser justificados. Así es que el primer milagro en la ley de Moisés, digamos, todavía no había sido dada la ley, pero bajo la ley, bajo el estándar de lo que Dios iba a causar en la ley, el primer milagro, porque la ley habla de juicio. Dios traía juicio sobre los que incumplían la ley, y Dios estaba haciendo juicio sobre el pueblo de Egipto. Causó Moisés que las aguas fueran convertidas en sangre, y el resultado fue muerte. Cristo Jesús en la gracia causó que las aguas fueran convertidas en vino, y el resultado fuera celebración y vida. No sé si usted puede entender estas cosas maravillosas. Bien, dice el versículo 23 del capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Jesús hacía, y Jesús mismo no se fiaba de los hombres, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hay ciertas personas que piensan que Jesús no lo sabía todo siendo hombre. Y aunque utilizan un versículo que hablan acerca de que cuando Jesús era niño y joven crecía en gracia y sabiduría delante de Dios, y aunque Jesús había sido hecho carne, es decir, estaba limitado por su cuerpo, yo creo que Jesús en su ministerio, habiendo sido ungido por el Espíritu Santo, él conocía todas las cosas. Dice aquí, él no se fiaba de los hombres porque conocía a todos. Es decir, conocía lo que había en el corazón del hombre. Hay muchos testimonios y muchas historias donde el Señor Jesucristo sabía lo que ellos pensaban en su corazón y cómo meditaban en sus corazones cuando hablaban de maldad. Así es que el Señor Jesucristo, la gracia de Jesús, lo conoce todo. En la gracia y en la verdad está todo el conocimiento respecto a las necesidades de todos los hombres. Vamos a ver ahora el capítulo 3. Capítulo 3 de Juan. Este es muy interesante porque la escritura en el capítulo 3 de Juan habla acerca de cómo Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, cómo Dios envió a su Hijo a rescatar al mundo, cómo Dios envió a su Hijo a bendecir al mundo. Y mire lo que vamos a leer ahora en Juan capítulo 3. Vaya al versículo 1 y dice así: había también un hombre que se llamaba Nicodemo. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Dios está contigo. El versículo 3 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. De cierto te digo, dijo el Señor Jesús, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. 9. Así es el Espíritu, así es el que nace del Espíritu. 9. Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes? 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? La ley tiene que ver con las cosas terrenales, con cumplir obras. Esa es la ley. La gracia tiene que ver con las cosas celestiales. Recuerde, Jesús descendió del cielo y Jesús es la gracia y la verdad. 13. Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y una vez más, Jesucristo utiliza a Moisés. Y recuerde que cuando el pueblo de Israel pecaba, venían maldiciones sobre ellos y en aquel entonces vinieron serpientes que los mordían y morían. Y Moisés intercedió por el pueblo y clamó a Dios por el pueblo y Dios le dijo, levántate un asta y pon una serpiente de bronce y todo aquel que sea mordido que vea el asta, la bandera, que vea la serpiente levantada en un poste de bronce, no morirá. Pues así dijo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En la cruz del Calvario, recuerda, la ley de los decretos que nos era contraria quedó clavada. Jesús cumplió en su vida y ministerio, cumplió perfectamente la ley que Dios le dio a Moisés. Porque es una ley que es de acuerdo a los estándares de Dios, tan altos que el hombre no los puede cumplir. Y mucho menos el hombre carnal. Por eso Jesucristo vino a llevar la ley a su fin, para que ahora ya no vivamos por la ley, sino vivamos por la gracia. Pero te tengo una gran noticia, a través de la gracia somos llamados a libertad, somos llamados a santidad, porque la ley del pecado que se exponenciaba por causa de la ley de Moisés, el pecado que se manifestaba por causa de la ley de Moisés, dice la Escritura, Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado del poder del pecado, porque ahora ya no vivimos bajo la ley para que el pecado se enseñoree de nosotros, pero bajo la gracia. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ley condena, y Jesús no vino a condenar al mundo, pero que el mundo sea salvo a través de él. Una vez más, la ley condena. Así es que nadie puede predicar desde un púlpito, nadie puede predicar a las personas el evangelio hablando de condenación o causando que las personas vengan a condenación. Si tu corazón te condena es porque no has entendido el perdón que Cristo Jesús obtuvo por ti en la cruz del Calvario. Si tu corazón te condena es porque tú no has sido salvo. Si tu corazón te condena es porque tú no conoces la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar al mundo. Dice, el que en él cree, 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en Jesús, el creyente nacido de nuevo, no puede tener condenación cuando ha recibido a Jesús y entiende perfectamente la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero el que ha rechazado categóricamente a Jesús, el que no cree en Jesús, dice, ya ha sido condenado. Y no habla de su mente, no habla del corazón del incrédulo, habla del fin de los tiempos, cuando todo aquel que rechace a Jesús va a ser echado al lago de fuego. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. El que practica la verdad viene a la luz, pero la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Si tú y yo
estamos en la gracia y en la verdad y entramos en acceso a esa gracia a través de la fe, entonces el resultado de nuestras vidas es luz, es caminar en luz porque ya no vivimos bajo el poder del pecado. Capítulo 4. Y aquí vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y una vez más Jesús hace alusión al pasado, a Israel. Y el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y le dijo, dame de beber. Jesús le dijo a ella. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. 24. En la historia donde Jesús está platicando con la samaritana y se está presentando como el agua de vida, Jesús le dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En la ley se trabaja la carne. La carne es la que mora, la carne es la que se exponencia, la carne es la que opera, la carne es la que se esfuerza. En la gracia, el espíritu es el que nos da vida. El Espíritu es el que nos ha sido dado. El Espíritu es el que quiere manifestar toda su gloria a través de renovar nuestras mentes con la palabra y que Él manifieste su gloria y su poder. La unción del Espíritu que nos fue dada está disponible y lista para todo creyente para causar que el creyente viva en victoria. Fíjate ahora como dice el versículo 35. Dice la mujer samaritana, ¿no decís vosotros? No, el Señor Jesús dice, ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para la siega? He aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En la ley se espera que el hombre venga hacia la ley, a justificarse a sí mismo y a ser redimido a través de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel en aquellas épocas. En la gracia, los convencidos de la gracia, los alcanzados por el evangelio de la gracia, los santificados, los que aman al Señor Jesús, tenemos que entender que los campos están listos para la siega, para ir a predicar el evangelio y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Y llegamos al capítulo 5 de Juan, versículo 39 al 47. Escudriñar las escrituras, Jesús les dice a los fariseos, y una vez cita a Moisés, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. La ley no causa que el hombre ame a Dios. La gracia causa que el amor de Dios te atrape y que tú dediques tu vida a Cristo por amor a Dios. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y otro viene en su propio nombre y a éste lo recibes. ¿Cómo podéis, 44, cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria de Dios que viene del cielo? 45. ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien nos acusa y dice, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza, vuestra esperanza. La ley de Moisés es la que acusa, la que causa que el pecado sea expuesto en la vida de las personas. 46. Porque si creyereis a Moisés, creeríais de mí, dice el Señor Jesús, porque Moisés escribió de mí. Porque de mí escribió Moisés, dice la Escritura, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Resulta que la ley era muy exigente, pero los fariseos en épocas del Señor Jesús habían manipulado, porque ellos se creían los señores y sabios de todos ante el pueblo, y habían manipulado la ley y la habían minimizado para decir o para mostrarse delante del pueblo de una manera equivocada que ellos eran quienes cumplían la ley y que el pueblo era pecador que tenía que venir a arrepentirse. Y ellos decían, se mofaban y decían en su soberbia y en sus engaños y mentiras que ellos eran cumplidores de la ley. Pero Jesús les dijo, no es el que incumple la ley
el que comete adulterio, sino el que codicia a una mujer en su corazón. No es el que incumple la ley, el que asesina a un hombre, sino el que odia a su hermano y a su prójimo. Así es que Jesús, lo que Jesús hizo es que fue digamos, a levantar el criterio de la ley, a poner la ley en su debido puesto, en su debida estatura, como les fue dada a Moisés. Y aquí el Señor Jesucristo dice, Moisés escribió de mí, pero ustedes no creen en mí porque no creen a Moisés, porque han manipulado todo para creerse. Asimismo, quienes no entienden la gracia y quienes predican, pero no predican la gracia, sino predican una mentalidad de ley. Porque hay quienes ahora, hoy en día, en el Evangelio, que estamos en el Evangelio de Jesucristo y profesan a Jesús y profesan creer en Jesús, pero hablan acerca de que Dios no te va a bendecir si tú no eres obediente. Es decir, declaran que tienes que obedecer para que Dios te bendiga. Y esto es una mentalidad de ley. Declaran que si tú estás sufriendo escasez, enfermedad, problemas en tus relaciones o cualquier otro tipo de problema, es por tu conducta y porque tú no has sido obediente a Dios. Pero esto es completamente equivocado, antibíblico. Esto es tener un pensamiento de ley. Romanos 6:13 dice, no presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 15, que pues diremos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque el que está bajo la gracia, que tiene acceso a la gracia a través de la fe, ha sido librado del poder del pecado. Así es que hay quienes predican que necesitas ser obediente para alcanzar la bendición, que necesitas pedir y caminar de una manera correcta con Dios para obtener lo que Dios, si Dios deseara bendecir tu vida, tú tienes que tener mucha fe para causar que de alguna manera o de otra Dios te sane o Dios te bendiga económicamente o Dios bendiga tus relaciones. Pero eso es tener una mentalidad de ley, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual ya en Cristo Jesús. Y por causa de esta bendición Dios causa que la benignidad de Dios te guíe a cambiar tu manera de pensar. En la ley, en la mentalidad de ley, se declara, se predica, necesitas arrepentirte de tus malas actitudes, necesitas cambiar para que Dios voltee hacia ti, para que Dios te bendiga. En la gracia, la benignidad que Dios ha tenido a favor de los que creen, la bendición y la benignidad de Dios nos guían al arrepentimiento. La ley exige arrepentimiento, la gracia nos provee arrepentimiento, cambio de manera de pensar. El arrepentimiento no es golpes de pecho. El arrepentimiento no es decir soy pecador. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar y solo en la gracia podemos voltear a Jesús y ser atrapados por su palabra, por su bendición, por su bondad, por su benignidad y caminar de acuerdo a la manera de Dios. En la ley, las personas temen a Dios, las personas se sienten indignas delante de Dios. Cuando el Señor Jesucristo declaró el sermón del monte delante de del pueblo, usted lo puede leer en Mateo 6, Mateo 5, Mateo 6, usted puede encontrar el sermón del monte y el Señor Jesucristo descendió del monte y en la planicie, digamos ahí, en el camino, cuando Jesús descendió, estaba un leproso.
Y Jesús tuvo un encuentro con ese leproso y Jesús le dijo, el leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesucristo le dijo, quiero. Y lo tocó al leproso y el leproso fue limpio perfecta y completamente. En la ley, el leproso tenía que ser sacado del pueblo o bajo la ley, el leproso era alguien que le llamaban que no era limpio. No, la palabra no es impío, pero es alguien que está contaminado, alguien que no es puro, es impuro. Y si el impuro, el leproso, tocaba a alguien más que era puro, es decir, que no tenía lepra, no solo la lepra podía contagiarlo, pero aquella persona se consideraba impura también y tenía que ser sacado también. Así es que nadie podía tocar a los leprosos. En la gracia, el Señor Jesucristo, el que es puro y perfecto, toca al impuro y el impuro se convierte en puro. Es decir, la gracia salva, no condena. La gracia atrae hacia ti, no rechaza. La gracia trae vida y transformación. Así es que es tan importante que tú y yo podamos entender que en Cristo Jesús se encuentra nuestra vida, que Cristo no descendió del cielo y habitó entre nosotros y fue a la cruz y murió en tu lugar y en mi lugar y ascendió a los cielos para que lo tuviéramos solo en nuestra mente como algo histórico o como un profeta o como un líder, sino que Dios envió el Espíritu de Cristo, de su Hijo, dice la Escritura en Gálatas 4:6, a nuestros corazones, para que tú y yo podamos tener comunión con Él. ¿Y cómo es esta comunión? A través de su palabra. Juan 1:1 lo leímos, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice, y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios. Así es que la palabra es tan maravillosa, la palabra es tan bendita. Recuerda, no podemos obtener nada si la palabra no es sembrada en el corazón. La ley te exige, la gracia te provee. ¿Y qué es lo que la gracia nos proveyó? Lo primero que la gracia nos provee es la oportunidad de tener acceso a la palabra, para que al oír la palabra venga la fe y que a través de la fe podamos introducirnos a la gracia y podernos apropiar de cada una de todas las bendiciones en abundancia que Dios proveyó para ti y para mí desde que nacimos hasta el último de nuestros días. Y nunca es tarde para poner nuestros corazones solo en Jesús, nuestras mentes, nuestros ojos solo en Jesús y en su palabra. Recuerda, nosotros somos nuestro corazón es como una tierra y la palabra tiene que ser sembrada. Si la palabra no es sembrada, la palabra no va a producir fruto. ¿Y qué significa que la palabra produzca fruto? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos llamó a que nuestras mentes sean renovadas? Porque nuestros pensamientos están contaminados. Los pensamientos de este mundo, los sistemas de pensamiento de este mundo son pensamientos impuros, contaminados, que producen cardos y espinas, que producen enfermedad, escasez, disolución, destrucción en las relaciones, muerte, porque los sistemas de pensamiento de este mundo, todos aquellos que son contrarios a la palabra, porque quizá no toda la manera de pensar, y no estoy justificando ninguna, pero quizá alguien pueda pensar bien. Por ejemplo, yo he conocido personas que no son creyentes y piensan bien de los demás. Bueno, no es que ellos hayan tenido un pensamiento perfecto, pero ese pensamiento viene de la palabra. De alguna manera, sus padres o de alguna manera fue instruido, aunque no directamente por la palabra o por los versículos de la Biblia, pero las actitudes tienen también mucho que ver con la palabra. Muchas cosas que se hacían en la antigüedad, muchas tienen que ver con la palabra. Pero la mayoría de los pensamientos están influenciados. Todos los pensamientos están influenciados por el príncipe de las tinieblas, y me refiero a los pensamientos de este mundo.
Así es que el espíritu del anticristo es el que provee toda clase de pensamientos. Cuando este sistema de pensamientos o este sistema religioso dice, tienes que cumplir, la gracia dice, tú has sido bendecido. Tú has sido llamado y bendecido, y la gracia dice, yo te proveo. Cuando este sistema de pensamientos dice, tú estás enfermo, la gracia te dice, Cristo Jesús murió por ti, llevó tus enfermedades y tus dolores, y por sus heridas tú ya has sido sanado. Esta es una bendición que está presente y que tienes acceso a ella a través de la fe. Y entonces Dios nos llamó a ser renovados en nuestros pensamientos a través de la palabra. Y tenemos que entender esto, que cuando la palabra es puesta en nuestros pensamientos y atesorada en el corazón, entonces la palabra causa que lo que nos ha sido concedido por gracia se manifieste en nuestra vida en plenitud. Recuerda, nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen necesidad de Dios. Tienen necesidad de que tú siembres la palabra en tu corazón, renueves tus pensamientos con la palabra para que la palabra dé fruto, que la palabra dé fruto significa que la fe se apropia, toma, recibe y toma todo lo que te ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Ahora, termino con esto. Dios dice, a través de el Señor Jesucristo dice que del corazón mana la vida, que sobre toda cosa guardada debemos de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo expresa que los hombres malos de la maldad de su corazón hacen cosas malas y hablan cosas malas, pero el hombre bueno de la bondad de su corazón habla y hace cosas buenas. Así es que la palabra no solo tiene que ser sembrada a secas como de una manera racional, pero la palabra tiene que ser amada, atesorada, deseada en el corazón. Así es que, ¿cómo podemos hacer esto? Necesitamos la palabra. Necesitamos venir a la palabra una y otra vez hasta que la palabra cause. La palabra tiene el poder de causar enamoramiento. La palabra tiene poder de causar atracción. La palabra tiene poder de causar delicia. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, Señor. ¿Y de quién deseo algo en esta vida? Solo de ti deseo algo en la tierra, Señor. Así es que la palabra tiene el poder de causar los deseos y los anhelos de Dios para que tú y yo amemos la palabra. No podemos sembrar la palabra en el corazón, no podemos atesorar la palabra, no podemos permanecer en la palabra si no amamos la palabra. Amar es desear, amar es vivir por ella, amar es que sea lo primero en nuestras vidas, guardarnos para ello. Y es tan importante la palabra porque la palabra es Jesús. Es tan importante la palabra porque la palabra es gracia y verdad. Es tan importante la palabra porque la palabra es vida y poder en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Señor, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y de tu justicia, porque en ti podemos declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, amén, amén y amén.